Bendiciones, amados hermanos y amigos, bienvenidos a Apostolic Thinker Ministries, Pensadores Apostólicos. Bueno, vamos a continuar en la línea de pensamiento que hemos venido tratando acerca del credo de los apóstoles, explicando cuál era la concepción de la iglesia primitiva en razón de la persona de Jesucristo. Hoy vamos a continuar con el segundo grupo confesional que existe versado en la palabra de Dios, que son las referencias dobles. No sin antes tocar primero Santiago capítulo 2 verso 19, que también es una declaración de fe de la iglesia primitiva, pero que no hace alusión a un nombre en específico, no hace alusión al nombre de Jesucristo, ni al nombre del Padre, ni al Espíritu Santo como tal, sino que hace referencia a Dios generalmente. Vamos al capítulo 2, el versículo 19 de Santiago, donde escrito está: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Cuando nos acercamos a esta porción de la palabra de Dios, esa expresión tú crees, ya hemos visto de que las confesiones de fe en la Biblia es cada vez que una persona dice yo creo o cree y si confiesas, ¿sí? Esas palabras o esos términos en los que ellos hablaban eran declaraciones de fe. Credo significa yo creo en latín. Entonces son partes en las que la iglesia misma dice qué es lo que cree, qué es lo que ellos aprueban que es verdad. En este caso, Santiago está hablando de algo que creía la iglesia y dice, tú crees que Dios es uno. En el texto en griego diría, supisteos heisteos estin. Aquí la palabra pisteos viene derivativa de la palabra pisteus, que es una palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento para expresar fe, para expresar una creencia, para expresar a veces esperanza. Luego viene esta palabra heis, que es una palabra que en este podcast vamos a ver bastante. La palabra heis es lo mismo que en el hebreo la palabra ehad o eshad, que está hablando de uno. Cuando hablamos de uno, estamos hablando justamente de esa unidad no solamente numérica, sino de esa unidad simple y de esa unidad absoluta. Aquí es donde va a venir en el tiempo un problema cuando ya la iglesia primitiva tenga este dilema entre el Dios uno y el Dios trino, o el Dios uno y Dios trino. Porque aquí es donde la interpretación del ehad o eshad va a tomar un sentido ya no de unipersonalidad, sino de pluripersonalidad. Y ahí es donde se comienza a hablar de que persona y ser son dos cosas diferentes, cuando en realidad, según la palabra de Dios, significan la misma cosa. Y ya dentro del pensamiento del trinitarismo es ya donde se va a comenzar a hablar de un Dios en tres personas. Pero la Biblia aquí está expresando lo mismo que creían los judíos, que es algo unipersonal. Lo que pasa es que en el hebreo, cuando se utiliza la palabra ehad o eshad, se utiliza en razón de una unidad de varias personas. Por ejemplo, cuando el sustantivo que lo acompaña es un sustantivo que habla de varias personas. Por ejemplo, el pueblo es uno. Entonces, obviamente el pueblo comporta varias personas. O por ejemplo, el ejército es uno. Ahí también comporta varias personas. O por ejemplo, las naciones son una. También está hablando de varias personas, o de varias naciones. Pero por ejemplo, hay otros versos en los que se habla de una sola persona como sustantivo. Por ejemplo, el verso que dice Abraham era uno.
Entonces está hablando inmediatamente y no podemos torcer el ejad para que hable de una unidad. Intuitivamente estamos hablando solamente de uno como tal, una persona, un ser, a quien nos podemos referir con ese uno. Ahora, cuando hablamos aquí expresamente de este Geis, entonces estamos hablando de un ser unipersonal. Ahora, cuando hablamos de la palabra Theos, que en el hebreo también es Elohim, también posee una controversia esta misma palabra, porque entonces el trinitarismo habla de un plural personal. Pero la Biblia, cada vez que utiliza la palabra Elohim, que esa culminación o esa terminación en him es plural, entonces está hablando de varios seres o de varios dioses que estaban en varias regiones del mundo. Por ejemplo, bueno, pero no dioses reales, sino dioses paganos. Entonces, hay un verso en Salmos que dice, los dioses de los pueblos son ídolos. Entonces está haciendo referencia o alusión de cada dios que está en cada pueblo o de la cantidad de dioses que está en cada pueblo. Los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos y la tierra. Entonces, en esas partes la palabra Elohim sí está hablando de una pluralidad de seres. Pero aquí como tal está hablando la palabra Elohim o Theos en el texto en griego de un plural más bien majestático. El plural majestático, el majestático es lo que exalta la majestad o la grandeza de la majestad. Entonces cuando hablamos del plural majestático estamos hablando justamente de ese plural donde se encierran todos los atributos de Dios, donde se encierra todo lo que es Dios realmente, y entonces el plural que expresa la palabra Dios ya no es de personas, sino de majestad, de todos estos atributos que hay en Dios. Entonces el apóstol cuando escribe esto, Santiago, que incluso, bueno, hay que entender que Santiago, este Santiago del que está hablando aquí, es hermano de Jesucristo. Este es el hermano de Judas, el que aparece antes de Apocalipsis. Este es el Jacobo hermano de Jesucristo, pero se le llama Santiago porque en la tergiversación de los tiempos, sobre todo en el catolicismo, cuando a cada uno de los discípulos y de los apóstoles se le colocó santo, entonces aquí ya se torna como San Jacobo en el latín, o San Jacob, y luego se torna en la transliteración al español Santiago o Santiago. Por eso queda ese nombre ahí de Santiago, pero en realidad está haciendo referencia al hermano de Jesucristo. Lo que está haciendo aquí, lo que está haciendo aquí Jacobo o Santiago, bueno, está también bien dicho, es explicando de que Dios es un solo ser y de que nosotros al creer que es un solo ser, hacemos bien. Entonces la palabra ahí de hacer bien es kais poleis, estás haciendo algo bueno, ¿sí? Y luego dice, pero también los demonios creen y tiemblan. En el texto en griego diría kaitodaimonia pisteon. Los demonios también lo creen, los demonios también lo afirman, los demonios también lo entienden. Y dice kai prisousin. La palabra prisousin es una voz activa, es un verbo en voz activa. La voz activa aquí hay que entenderla. La voz activa del texto en griego, existen tres tipos de voces. Está la voz activa, la voz media y la voz pasiva. La voz activa aquí es algo presente que se está viviendo como tal. Entonces esta voz activa está demostrando que los demonios en el momento donde presencian esa declaración de que Dios es uno, entonces ellos inmediatamente tiemblan. La palabra en griego aquí, prisousin, también quiere significar que se erizan o que sufren escalofríos o que sufren horrores de tal manera que se les estremece todo y se les eriza el cabello. Bueno, ese
esa palabra ahí, eriza el cabello, se utiliza cuando se está refiriendo a seres humanos. Pero entonces se está hablando de que es un tormento para los demonios cuando ellos escuchan esta declaración de que Dios es uno. El apóstol Santiago entonces le está dándonos a entender de que la iglesia primitiva comprendía exactamente de que Dios es uno, de que Dios es un solo ser, de que Dios es un solo personaje al cual nos referimos. Entonces la iglesia primitiva entendía completamente eso. Luego viene una referencia que ya sí es cruzada y aquí venimos a entrar en materia. Es Primera de Corintios capítulo 8, el versículo 6, cuando el apóstol Pablo entonces está escribiendo a los corintios acerca de lo sacrificado a los ídolos y hace aquí una palabra magistral usando de pronto retórica griega. Él está empleando aquí una figura de la literatura griega en la retórica, que ya la vamos a ver, y entonces el texto en el capítulo 8, verso 6 dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. En el texto en griego diría ol gemin heisteos hopater. Esa palabra ol del principio no está en el texto bizantino. Aquí hay que entender algo. En los manuscritos existen manuscritos bizantinos, manuscritos alejandrinos, bueno, varios tipos de manuscritos, y cada uno de esos manuscritos va formando lo que se llaman los códices. Los códices son como ya los libros como tal, donde están las copias de lo que fue realmente lo que escribieron los discípulos, los apóstoles. Estos códices tienen varios nombres: Códice de Alefo, Códice Sinaiticus, Códice Vaticanus. Bueno, hay varios códices y estos códices luego van a una refundición. Esa refundición es a lo que nosotros hoy día le llamamos el texto en griego. Y existen varios textos en griego: el Novum Instrumentum, el de Nestlé Aland. Bueno, yo en este momento estoy usando el de Nestlé Aland, el interlineal de Francisco Lacueva. Lo pueden buscar ahí en internet, descargarlo en PDF. Se llama Interlineal Griego-Español Francisco Lacueva, del Nuevo Testamento. Bueno, cuando el apóstol Pablo está hablando aquí y dice que para nosotros, esa expresión para nosotros, olgemin, está diciendo de que eso es algo que cree la iglesia, eso es algo que ellos mismos compartían y afirmaban, eso es algo que ellos declaraban. Sin embargo, solo hay un Dios. Vuelve la palabra Heis de Santiago capítulo 2, verso 19. Heis, uno. Hay uno Dios, hay un solo Dios, que es el Padre. Aquí en este primer paráfrasis ya tenemos por asentado de que la iglesia primitiva comprendía de que el único Dios verdadero era el Padre. Pero entonces aquí viene la figura retórica, que es una figura más bien antitética, o sea, contradictoria, y entonces es la apódosis. La apódosis es cuando la segunda parte de una frase entonces está contradiciendo la primera parte. La primera parte es la prótasis, la segunda parte es la apódosis. Bueno, la apódosis en sí como tal es el segundo periodo o la segunda parte, sino que aquí el apóstol Pablo está utilizando la apódosis de manera antitética o de manera contradictoria. Entonces él dice: y un Señor. Ahí la palabra Señor en el texto en griego no es theon como en el caso del Padre, sino que está diciendo que es un kurios. La palabra kurios es señor, amo, dueño, y también hace referencia directamente a Dios. Entonces aquí, aunque no emplea la palabra theon, está expresando en el mismo sentido, sobre todo de Romanos capítulo 9, verso 5, de que Jesucristo es Dios. Entonces aquí viene la contradicción. Si solamente el Padre es Dios, ¿cómo es que Jesucristo, que es el Hijo, también es Dios? O sea, hay dos dioses entonces.
No, no es que hayan dos dioses, sino que lo que está dando a entender aquí el apóstol Pablo es que los dos son un solo Dios. O sea, cuando digo los dos no estoy hablando de dos personas, sino que estoy hablando de las dos comprensiones, la comprensión de Padre y la comprensión de Hijo, que más bien es una comprensión de naturalezas, una comprensión dioficista. Porque hay que entender de que en las escrituras se habla de la naturaleza divina y de la naturaleza humana, y entonces la divinidad aquí está diciendo el apóstol Pablo, el Padre es Dios y el Hijo es Dios. Entonces este Hijo aquí está diciendo que es Dios, que utiliza esa figura retórica que parece ser una contradicción. Entonces dice, por medio del cual son todas las cosas. Entonces, un solo Señor, un solo Curios, y dice en el texto en griego, expiotou di autou. La palabra expiotou, que incluso parece ser como en el latín expiación o expiación, la expiación como tal, hace referencia a Jesucristo. Esta es una palabra griega que demuestra sobre todo el sentido de la obra de Jesucristo en el Calvario. Y dice diautou. La palabra diautou es por medio del cual. Ese por medio del cual está dando a entender que Jesucristo es la causa inmediata que forma todas las cosas, que crea todas las cosas, ¿sí? Él es el medio por el cual todas las cosas son creadas. Él es la causa como tal que hace todas las cosas, pero en sí todas las cosas proceden desde el Padre. Entonces la Biblia dice que Jesucristo es el medio, el Padre es de quien procede todo. Aquí también parece haber una contradicción. Pero entonces lo que está expresando justamente es de que Jesucristo es esa causa de todas las cosas, Jesucristo es esa causa directa de todas las cosas, y dice, y nosotros por medio de Él. Bueno, para dejar entonces claro este verso, el apóstol Pablo utiliza esta figura retórica incluso porque el apóstol Pablo leía mucha escritura secular y el apóstol Pablo conocía de filosofía griega y conocía de retórica y conocía de todo esto. Incluso el apóstol Pablo en algunas partes de sus escritos cita a algunos filósofos griegos como Epimenides III en Hechos capítulo 17 cuando dice como alguno de vuestros propios poetas dice, linaje suyo somos, y luego en Tito capítulo 1 dice, como algunos de vuestros propios profetas dicen, los cretenses siempre glotones, siempre malas bestias. Entonces ahí está citando varias partes o excursos, fragmentos de las obras de Epimenides III. Incluso el apóstol Pablo utiliza palabras de Polibio, utiliza palabras de Eurípides, utiliza varios vocablos que se utilizaban sobre todo en la escritura griega. Pero él entonces hace una gran diferenciación entre la filosofía hueca y la filosofía que sí es acoplativa, la filosofía que sí es realmente que puede ser comprobada bíblicamente y que se pueden extraer vocablos que nos van a servir para explicar varios tipos de expresiones para dar un mejor entendimiento de la palabra de Dios. Entonces el apóstol Pablo aquí usando esta figura de la apódosis está dándonos a entender de que Jesucristo y el Padre, los dos son un mismo Dios. Así como cuando Jesucristo en Juan capítulo 10 verso 30 dice, yo y el Padre uno somos, o yo y el Padre somos una misma cosa, la relación directa y la interpretación directa del texto es que Jesucristo se está alienando con la figura paterna, de tal manera que él entonces está diciendo los dos somos un mismo Dios, no somos dos seres diferentes, sino que somos un mismo Dios. Sino que entonces aquí pareciese ser que Jesucristo ya está hablando de una manera más centrada, de una manera mucho más concreta, ya no está hablando de una manera tan misteriosa, sino que está hablando de una manera directa, diáfana. Entonces está diciendo, somos un solo Dios, somos una sola cosa, somos el mismo Dios.
Sí, entonces por eso la iglesia primitiva comprendía de que solamente existía un solo Dios. Y ese es el sentido más exacto, la idea principal de lo que nos quiere dejar el apóstol Pablo en esta confesión de fe, en este momento en el que está dando una referencia cruzada donde se menciona al Padre y donde se menciona al Hijo. Bueno, vamos a otra referencia que es Primera de Timoteo, capítulo 2, el verso 5, que cuando el apóstol Pablo escribe esto está hablando justamente de la redención y está hablando justamente de la reconciliación, que son dos doctrinas de la soteriología o de la doctrina de la salvación o de la soterionous, que es la salvación que Dios nos imparte a nosotros. Y entonces el Señor le da esta palabra al apóstol Pablo y el apóstol Pablo se le escribe a Timoteo. Y dice la escritura en el capítulo 2 de 1 Timoteo, verso 5, porque hay un solo Dios. Ustedes ya saben que la palabra en griego uno es heis, o un es heis. Entonces esta palabra heis nos vuelve y nos enlaza con Santiago capítulo 2 verso 19, 1 Corintios capítulo 6, incluso es una palabra que pulula demasiado en el Nuevo Testamento, haciendo referencia a un solo ser, a una sola persona o una unipersonalidad. Entonces dice, porque hay un solo Dios, Jesucristo, perdón, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. En el texto en griego dice heis theos, o sea, un solo Dios. Heis mesites. Esta palabra mesites la utiliza el apóstol Pablo empleando un vocablo que se utiliza en Polibio y en Filón, dos filósofos griegos, y ellos lo utilizan con la intención, más bien de explicar a alguien que es un medio o un mediador. Entonces es derivativa de la palabra mesos, que significa medios o medio, que también es empleada en Gálatas capítulo 3, verso 20. Un solo mediador entre Dios y los hombres. Esta es la expresión aquí en Primera de Timoteo capítulo 2, verso 5. El solo mediador. O sea, esa palabra solo está hablando de un único, está hablando no de una pluripersonalidad, sino que está hablando de un solo ser. Entonces dice un solo mediador entre Dios y los hombres. Ahora, ¿qué es el mediador? El mediador es una persona que se pone en la mitad de dos partes en conflicto, dos partes que están enemistadas, y lo que hace es reconciliar las partes por medio de un tratado de paz. Entonces, el Señor Jesucristo lo que está haciendo aquí es siendo el mediador. Pero ¿de qué manera es el mediador? Entonces luego sigue diciendo el texto en griego, expiatou antropón. La palabra expiatou ya vimos que se refiere a Jesucristo. Y dice antropón. La palabra antropón es hombre. Entonces Jesucristo en su naturaleza humana, como hombre, no como Dios, porque como Dios está enemistado con los hombres, pero como hombre, entonces Jesucristo hace una mediación, se pone en medio, y entonces es donde causa o genera la reconciliación entre el cielo y la tierra, entre los hombres y Dios, como hombre. Aquí no podemos decir que hay otro Dios reconciliando entre Dios el Padre y los hombres. No, eso es falso. No puede haber otra expresión de otro Dios aquí o de otro que sea Dios por el mero hecho y por el mero sentido de que si hablamos de Dios estamos hablando de la parte enemistada. Entonces si fuese otro Dios también fuese otro Dios que estuviese enemistado con los hombres, porque también hubiese cometido una transgresión la humanidad contra ese Dios. Pero en sí la escritura aquí no nos está diciendo que Jesucristo es mediador como Dios, sino mediador como hombre. Mediador entonces de esas dos partes enemistadas, que la humanidad se toma una fuerza coercitiva en la que le da la espalda a Dios y Dios le da la espalda al hombre, de tal manera que los dos quedan incomunicados, se rompe la comunicación a causa del pecado. El pecado ha causado división entre Dios y los hombres. Entonces, en esa causa de la división,
el hombre queda infacultado para buscar a Dios, para pedirle perdón, porque el hombre por su pecado ya no es capaz de llegar a la presencia de Dios, y entonces a Dios le toca tomar la iniciativa. Entonces Dios manda un mediador, y ese mediador lo que hace es entonces una obra de rescate. Por eso el verso 6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate. En el texto en griego diría antilutrón, huperpantón. La palabra antilutrón, sobre todo la última parte de la palabra lutrón o lutro, viene de tres vocablos o tres palabras que en el Nuevo Testamento o en el texto en griego se utilizan más que todo para explicar la redención. En este caso existen entonces hexagorazo, agorazo y lutro o apolutrosin. Aquí se utiliza también antilutrón. Entonces la palabra lutro, aquí antilutrón, está dando a entender que es pagado el precio por un esclavo o por un prisionero. Luego utiliza la palabra huper, que la palabra huper en este caso gramático se utiliza para una situación de beneficio. Esta es una palabra que se utiliza en el texto en griego. Entonces lo que está dando a entender es que el Señor sacó para pagar por todos estos esclavos, por todos estos prisioneros, para beneficio de ellos. Ese pantón, que viene de la palabra pan en griego, que pan es todo, entonces está el Señor pagando el precio de todos los esclavos, de todas las personas que estábamos en prisiones de pecado y en la oscuridad de esa cárcel en la que nos tenía encerrado el enemigo. Entonces el Señor paga. ¿Cómo paga? Entonces aquí en el texto en español dice, se dio a sí mismo. Ese darse a sí mismo es la forma en cómo Él paga. Entonces con ese sacrificio en la cruz del Calvario, con esa obra de rescate, esa obra de redención, entonces es como el Señor nos salva a nosotros. Esta es una palabra donde se recuerda las palabras de Jesús en Marcos capítulo 10, verso 45, que utiliza una palabra similar que es antipouyon, que es se da en rescate por muchos. O sea, el Hijo del Hombre va a darse en rescate por muchos. Entonces el escritor aquí, Marcos, está dando a entender de que el Señor se da su vida en ese rescate, en esa salvación, en esa redención, en esa liberación por esos esclavos, dándose a sí mismo como el pago por ellos. Entonces la iglesia primitiva comprendía de que Jesucristo realmente era el mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre, o sea, la manifestación en carne de Cristo, esa forma que tomó carnación, entonces era realmente lo que estaba haciendo esa reconciliación entre el cielo y la tierra, entre Dios y los hombres, y ellos comprendían de que había sido a través de la obra de Jesucristo en el Calvario, esa reconciliación por medio de la redención. Entonces aquí hay una referencia cruzada porque se está hablando, hay un solo Dios. Entonces algunos creen que al hablar de ese Dios se habla de otro, pero en realidad se está hablando es en sí del Padre, no de otro Dios, sino del Padre, y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Hay una referencia cruzada, pero no estamos hablando de dos dioses ni de dos hombres. Estamos hablando de un Dios, y estamos hablando de un Dios que se hizo hombre o que se envió a sí mismo como hombre, y de que en este caso entonces lo que propicia es un rescate por la humanidad. Bueno, yo creería que hasta ahí podríamos dejar y sacar conclusiones. Entonces la iglesia primitiva comprendía de que Dios era uno. La iglesia primitiva comprendía de que solamente el Padre era Dios, pero al mismo tiempo el Hijo era Dios, porque solamente hay un Dios y entonces los dos son el mismo Dios, ¿sí? No que los dos son dos personas dentro del mismo Dios, no, sino que los dos son el mismo Dios o el mismo ser unipersonal, que ya lo vimos con la palabra Heis. Y entendemos también de que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, pero como hombre. Bueno, que el Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes y muchas gracias por compartir la palabra de Dios con nosotros.